Buenas tardes, estamos acá en Desde la Bolsa en directo, hoy día martes, con un nuevo segmento, Tecnoemprendedores. Mi nombre es Augusto Hassel, ya hemos estado juntos el año pasado con lo que se dice en las redes, y hoy tenemos una novedad en realidad con este nuevo segmento, porque ustedes lo están escuchando en vivo a través de desdelabolsaendirecto.com, pero no solamente eso, sino que lo van a poder ver luego, la videoconferencia que se está realizando en este mismo momento con un invitado de lujo, claramente Martín Vivas. Martín, un saludo enorme. ¿Cómo te trata la tarde? ¿Cómo estás, Augusto? Gracias por la invitación. Genial poder conversar contigo ahora sobre estos temas. No está físicamente, pero podés ver que nos encontramos con la bolsa de fondo, así que esto también lo van a poder ver después los que ahora están oyendo el programa a través de internet. Bueno, les paso a contar un poco quién es Martín Vivas y de qué se va a tratar también este programa Tecnoemprendedores, ¿no? Martín Vivas es muchas cosas, emprendedor por sobre todas ellas. Él es coorganizador de Startup Weekend, cofundador de Buenos Aires Accelerator, es facilitador de Palermo Valley, una comunidad de emprendedores del sector tecnológico, fundador en su momento de Ideas Vivas, diseñador gráfico. ¿Qué sos, Martín, en realidad? Porque no hay una palabra sola que te defina. Básicamente todo eso. En sí es un poco complejo. Básicamente lo que fui haciendo es transitar un camino nuevo, que es este de la tecnología. Vengo del sector editorial, pero entendí antes de la crisis del 2001 que el negocio estaba online y que el papel tenía, si bien todavía tenía ritmo, o sea, como para seguir, o tiempo para seguir, el negocio estaba online, y entender estas lógicas nuevas me resultó muy interesante. Siempre estuve conectado y el pasaje no fue tan brusco, y la verdad que entendí en ese camino que esto nuevo estaba bueno, y después me fui enganchando en diferentes iniciativas, tanto non-profit como de negocio, y por eso casi que participo en casi todo el ecosistema emprendedor de tecnología. Claro, justamente el programa ahora es dedicado al emprendedores, pero no cualquier emprendedor, sino emprendedores del sector tecnológico. Vos en esto tenés una vasta experiencia tratando con emprendedores, has sido emprendedor, sos emprendedor, y nada, tenés una íntima relación con todos los emprendedores desde Palermo Valley, desde Buenos Aires Accelerator. Hay una pregunta que también esto para los oyentes, para que se vayan enterando y entrando más en programa. Según una definición de lo que es un emprendedor, es una persona que enfrenta con resolución acciones difíciles. Eso es un emprendedor a nivel general, ¿no es cierto? Un emprendedor en la vida. Ahora, un emprendedor tecnológico, ¿qué particularidades tiene, por ejemplo? ¿En qué se diferencia? En este sector, básicamente de las startups, las diferencias a los emprendedores a los emprendedores en general son varias. Primero, el tema de por ahí de que estos desafíos son paso a paso, pero que el error o la equivocación es algo de lo que se puede aprender, en contrario quizás con el emprendedor habitual, que lo que hace es empujar más allá de, o sea, con eso del temor a equivocarse, claro, tratando de hacerse su camino, pero siempre encarando el éxito directamente, o sea, con la meta del éxito. Y quizás el emprendedor tecnológico abraza el error de otro lado para aprender, básicamente, y por otro lado el emprendedor tecnológico va construyendo alrededor de los usuarios ese conocimiento, y quizás de la otra manera los emprendedores antiguamente lo que hacían era encerrarse mucho tiempo o pensar mucho y valorar demasiado la idea y no tanto la ejecución, y construir quizás en un año o en meses algo que quizás después cuando lo soltaban al mercado no era tan bueno o tan exitoso, o perdía esto de la ventana de oportunidad, el momento
en el que esa aplicación o ese producto hubiera sido exitoso. También a veces al revés, o sea, llegan antes, ¿no? Claro, todos hemos visto seguramente la película esta de Facebook, ¿no? Y vos escribiste un artículo, no relacionado a la película, pero el artículo se denominaba ¿Cuánto Zuckerberg podemos tener? Y ahí justamente hablás un poco de este hecho de fracasar es peor que morir en algunos casos, pero no para el emprendedor tecnológico, ¿no? Eso es lo que también comentás ahora, de que para... Claro. Y me lo puedes decir vos mejor que yo. No, básicamente por ahí el tema de que con el fracaso se aprende en esta industria es súper claro. De hecho, eso viene de una visión más anglosajona de los negocios. El latino mira con feos ojos el fracaso y también señala a los demás por ese fracaso. O sea, se paga muy caro el fracaso en la cultura latinoamericana, que es la de la que nosotros venimos. Claro. En la cultura anglosajona se supone que el que cometió un error no va a volver a cometerlo o que algo aprendió de eso. Lo mismo nos pasa con el tema de la riqueza. Los latinos apuntamos con el dedo a la gente que es rica o que porque por algo alguien tiene que haber embaucado como para llegar a... Y eso es un concepto muy errado, pero que tiene que ver con el estado de bienestar. O sea, el latinoamericano está acostumbrado a estar mal y siempre desconfía de los que están bien. Y en la cultura anglosajona pasa al revés. El estatus, el respeto que te da el ser bueno o exitoso en los negocios es muy, muy destacable, digamos. Entonces, en sí, las startups tecnológicas requieren mucho esfuerzo y toman esa cultura, la cultura de que equivocarte te asegura aprender, que tener éxito o que te vaya bien es algo para destacar, para respetar, para admirar. O sea, si bien nosotros tenemos muy pocos emprendedores exitosos en Latinoamérica o destacados, y quizás si uno analiza esos éxitos vas a encontrar un montón de cosas criticables. Nosotros sí, gracias a ellos, tenemos una visión, un horizonte al que muchos emprendedores quieren llegar y que tiene que ver con eso, con el respeto que se han ganado, ¿no? Entonces eso por ahí, en ese punto las startups tecnológicas son un cambio, tanto en esto de ese estatus, de ese respeto, de esa visión, como esto de las metodologías ágiles, de aprender alrededor de los usuarios, de no encerrarte. Hay un caso paradigmático que es el de Windows 7 versus Windows Vista. Sí. Microsoft se encerró muchos años para construir un Windows Vista que cuando lo sacó al mercado era prácticamente un fracaso y se recompuso muy rápido construyendo algo muy ágil que pudo lanzar rápidamente, del que aprendió un montón. Entonces, en ese sentido, por ahí el cambio y el paradigma es ese, el tema de que los latinos estamos aprendiendo a no tenerle miedo al fracaso, a construir oportunidades. Y también otro punto que viene atado a al de fracasar, es el tema de mirar a la competencia como un par y no como un enemigo, ¿no? Porque cuando uno tiene tanto miedo a fracasar, el tema de ver al otro como un enemigo está ahí, porque cualquier error nos deja fuera. O sea, claro, el tema de las interacciones es muy importante. Cuando uno aprende de los errores, se puede sentar con la competencia y compartir experiencias y decir, bueno, en esto, en lo que sacamos en limpio de tu experiencia y de la mía, no nos vamos a volver a equivocar. O sea, construir alrededor. Y la industria web, como es una industria que todavía está empujando una frontera, ahí te diría que hay trabajo para todos, básicamente, porque el trabajo es lo que uno va construyendo en el día a día. O sea, hay un campo muy amplio todavía. Da esto también. Una de las cosas que yo rescato siempre que hablo del tema de emprendedurismo es la sinergia que existe, ¿no? Es lo que vos marcás entre quienes quizás se ven como competidores en otros ambientes. Acá hay una sinergia que se retroalimenta y te permite generar cosas mucho más de mayor valor. Sí, y también en ese sentido el tema del pivot, de poder cambiar
el esquema del camino que nosotros tenemos marcado por un camino que nos hace permanentemente escuchar al mercado, al cliente, al usuario y también a la competencia. Entonces el poder ir cambiando este esquema que en esta industria es mucho más flexible que el otro, que por ahí tiene una hoja de ruta muy marcada. Claro. Entonces, en ese sentido se puede construir mucho más ágil. Y siguiendo con el ejemplo de la película, ¿no? La película dura ¿cuánto? Dos horas Sí, aproximadamente. claro. Digamos, muchos se hacen la ilusión de que ser emprendedor tecnológico, uno puede ser como Zuckerberg, pegarla y, no digo en 2 horas, pero hacer un millonario como en la película. Sí, es un mito. Pero es un mito, ¿no? ¿Cuántos Zuckerberg podemos tener? Pues esa también es la pregunta que vos planteaste en su momento. Desde Argentina, ¿se está viendo un crecimiento mayor incluso en el sector de emprendedurismo? Sí, hay varios puntos. Hay mucha gente que quiere ser emprendedora tecnológica, que está aprendiendo. Hay una camada de profesionales de primera línea que tienen nivel internacional en Latinoamérica muy grande y que por suerte se está expandiendo. Y en ese sentido hay mucha gente que entendió esto de el esfuerzo, porque lo que vos marcás de Zuckerberg básicamente es el ejemplo no del pibe que la pegó, sino del pibe que realmente está obsesionado con su negocio. Es alguien que empujó fuera de los límites a cualquier proyecto. O sea, él cree tanto en Facebook, él tiene una visión tan definida de lo que tiene que ser Facebook que es casi su obsesión. Claro. Y en ese sentido, el esfuerzo y el trabajo y la estrategia que ha puesto Zuckerberg en Facebook, mismo con la salida a la bolsa ahora, y el convencer a sus socios de que le dieran el poder para guiar esa salida, es un ejemplo. Es algo que ha pasado pocas veces, si no me equivoco, o nunca ha pasado, el tema de que le hayan cedido a él el poder de varios socios para definir él ese camino. Eso muestra un liderazgo increíble, y por otro lado, el chico de 20 y pico de años, ¿no? Y por otro lado muestra esto, de que no es tan fácil. Mismo yo pongo siempre, cuando hablamos de Facebook, pongo el ejemplo de LinkedIn. LinkedIn es un proyecto que atravesó otras redes sociales mucho más fancy, mucho más vistosas, que eran las reinas en ese momento, de donde todos ponían millones. LinkedIn captó algo de inversión, pero más que nada dependió del esfuerzo y la reinversión de su fundador. Y después de 10 años de esfuerzo y reinvertir todo el tiempo, pero sobre todo esto, el día a día, LinkedIn es lo que es hoy, y en contraposición por ahí con otras redes sociales que han tenido también un crecimiento, LinkedIn es el ejemplo, es el trabajo del día a día, el escuchar al usuario, el tratar de todos los días brindar una mejora que genere valor, y creo que de verdad debe ser una de las redes que más valor encierran. Claro, entonces, no hay persona que no la use, digamos, que estén metidas en los negocios. ¿Cómo, perdón? Que no hay prácticamente persona que no la utilice o que no esté metido dentro de LinkedIn para relacionarse en el ámbito de negocios, digamos. Exacto. De hecho, algo que hacemos todos es, cuando te conecta a alguien, lo primero que haces es buscarlo en LinkedIn. O sea, a ver qué antecedentes tiene, a quién conoce, qué contactos tenés en común. Eso es un poco lo que la brújula en esto de los negocios. Pero bueno, volviendo a Latinoamérica, en sí el tema de poder replicar esos modelos implican eso, el esfuerzo, la visión, la posibilidad de tener un ecosistema acorde que empuje, que tenga el tamaño adecuado. Lo que nos pasaba antes en Latinoamérica era que Capital Semilla era muy poco y que la inversión no era inteligente, y hoy eso está cambiando. La inversión es
mucho más inteligente, hay muchas más posibilidades de financiamiento y de inversión ángel y venture capital en Latinoamérica, y por otro lado están tomando la participación correcta. Claro. Antes lo que había, más allá de que era ineficiente, era el tema de tomaban demasiada participación en los negocios cuando eran muy pequeños, y eso impedía que el proyecto siguiera creciendo, porque al buscar o necesitar más capital, ya el siguiente inversor no encontraba negocio ahí, porque lo que se iba a llevar no era negocio. Entonces, en ese sentido, todo está cambiando, y eso propone esto, de que tengamos más Zuckerberg. Algo fundamental también tiene que ver con esto de dejar de copiar. Claro. Algo que hablábamos en otro momento con vos, que tenía que ver con traer un modelo que fuera exitoso afuera y implementarlo en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los inversores lo que querían era minimizar el riesgo y que vos le traigas un éxito probado o un caso de éxito. Y en ese sentido, esto de poder copiar modelos nos daba esa seguridad, claro, tanto para el inversor como para el emprendedor. Pero bueno, el cambio se da en ese sentido, en la posibilidad hoy de que equivocarse sea barato, de que equivocarse sea rápido y eficiente. O sea, uno puede iterar muchas veces sobre una idea y ir construyendo en capas alrededor de los usuarios, claro, un proyecto, y en este camino flexible uno quizás empiece imitando a alguien, pero seguramente, y porque esto es Latinoamérica, el resultado final sea otro, y la visión que te va guiando sea muy distinta, ¿no? Claro, acá justo te quería preguntar, también como para ir cerrando un poco por hoy, nosotros hablamos de inversores y hablamos también de emprendedores. Hay que tener en cuenta que normalmente el emprendedor no es una persona sola, sino que viene acompañado de un equipo, ¿no? En su momento, cuando vos sos uno de los organizadores de Geeks on a Plane, el año pasado Dave McClure había hablado de un equipo ideal que era un vendedor, un programador y un diseñador. Quizás mi pregunta es necesario una persona individual puede llevar a cabo un proyecto, por ejemplo, tecnológico, sin tener conocimientos de informática, de programación? ¿O puede conseguirse un programador que se una al equipo? ¿Qué es lo recomendable en ese caso? ¿O qué miran los inversores también? No, lo recomendable es conseguir un equipo compacto. Una persona sola puede comenzar una idea, puede comenzar un proyecto, puede empezar, pero desde una arista. Yo el ejemplo que pongo en ese sentido es el tema de una pelea. Si bien decía antes que esto no es una lucha, ese ejemplo es muy gráfico, el tema de que cuando vos tenés que luchar con mucha gente, no te conviene pararte en el centro, sino que lo que te conviene es poner la espalda contra una esquina y de ahí empezar a enfrentar a los demás, ¿no? Claro. En ese sentido, cuando vos estás solo, lo que te pasa es eso, tenés que pararte en una lógica, quizás la del negocio, quizás la de desarrollo, quizás la de diseño o usabilidad, pero desde esa lógica empezar a avanzar. Cuando vos conseguís un equipo, gente que se involucra en una idea, que compra tu idea, pero la compra que la incorpora, ¿no? Claro. Lo interesante es lo que empieza a pasar, porque las iteraciones, las vueltas que va a dar tu proyecto van a mostrar otra construcción, otros resultados. Más que nada en esto de lo que decía antes, la metodología ágil, el tema de poder en esas tres funciones ir rotando la idea hasta dejarla redonda, digamos, ¿no? El ejemplo más claro es ese. Claro. Y trabajar desde el centro, espalda con espalda, volviendo al ejemplo de la lucha, ¿no? En esos tres puntos, o sea, cubrir en esos tres aspectos todo el negocio. Lo ideal es eso, no quiere decir que siempre pase. Generalmente siempre falta una pata en una startup, pero lo que se hace primeramente es completar un equipo, quizás ya teniendo una inversión inicial,
completar ese equipo y buscar gente que se involucre en esa idea desde el momento cero para que la idea quede redonda, digamos. El diseño es fundamental. Muchas veces es una pata que falta muchas veces, el tema de que se piensa que con alguien de negocios y alguien de desarrollo uno puede generar un startup. El diseño es fundamental. Más que nada el diseño enfocado en la interacción, en entender al usuario, en entender los procesos y en que esa herramienta sea lo suficientemente clara y gentil a la forma de uso, ¿no? Claro. Pero bueno, Dave, ahora que lo nombraste, está volviendo a Argentina. 18, 19 y 20 de mayo Geeks on a Plane va a estar en Buenos Aires otra vez. Están todos invitados. Recomendadísimo la asistencia de todos. No puede faltar. Quien sea emprendedor o esté interesado en esto, no puede faltar. Y seguramente se va a hacer un Palermo Valley Night en esa fecha, y 40 inversores y emprendedores de Silicon Valley van a venir a conversar con emprendedores de Argentina. Es un poco la idea y un poco esto de lo que hablamos en esta media hora. Gente que tiene gran experiencia pueda venir a contar aquí cuál es la experiencia en Silicon Valley, cuál es la experiencia en otros viajes. Y por otro lado, algo fundamental que aprendimos nosotros recibiendo Geeks on a Plane y yendo en misiones comerciales a Silicon Valley. Latinoamérica no tiene demasiado que envidiarle a Silicon Valley en cuanto a emprendedores. Las capacidades para generar negocios están, el nivel profesional de Latinoamérica es excelente, lo que falta es replicar las condiciones del ecosistema. Esto de que con $25.000 uno puede generar un negocio en Silicon Valley es válido solo allá. Claro. En Latinoamérica se requiere brindar muchas cosas que allá se dan por sentado, aquí faltan. Entonces el nivel de inversión es otro, el nivel de involucramiento de los inversores también es otro. Tiene que ser mucho más smart money el dinero que se pone en startups. Pero en sí, y para cerrarte un poco la idea, las posibilidades, el potencial de Latinoamérica es excelente. Hay muchísima gente del mundo buscando hacer negocios en Latinoamérica, y no solo hacer negocios pensando en inglés o pensando en apuntar a un mercado grande como el brasileño, sino en hacer negocios en español. Hay muchos emprendedores, muchos inversores, de muchos lugares del mundo buscando invertir en negocios que envuelvan estos 500 millones de usuarios que hay en Latinoamérica. Y eso es un poco la visión y lo que quiero dejar hoy. El tema de que las posibilidades en Latinoamérica son todavía muy, muy buenas, pensando en global. ¿Okay? Claro. Martín, realmente da para charlar muchísimo más y espero que aceptes otra invitación en un futuro. Bueno, nos despedimos. Te dejo la palabra para que te despidas y des tu última palabra si querés incluso. No, perfecto. Muchas gracias, Augusto. La verdad, un gusto poder hablar y construir algunas ideas en estos minutos. Contá conmigo para otras oportunidades y repito, están todos invitados a la visita de Geeks on a Plane en mayo y al Palermo Valley Night del 20 de marzo, que va a ser el primero de este año. Es la reunión número 26 de la comunidad de Web Professionals de Latinoamérica y estaría bueno que se vengan a conocer. Lo bueno es saber que no estamos solos los emprendedores. Tenemos una comunidad muy grande que nos respalda, como bien decías. Gracias. Bueno, los saludo a Martín. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 16 horas. Nada, no queda más que decir. Mi nombre es Augusto Hassel. Los saludo atentamente. Hasta luego.